del Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid. Y bueno, su nombre es Jean-Pierre Díaz Paz, él es doctor en ingeniería y en este caso nos va a dar una conferencia donde nos va a hablar de la visión por computador como una herramienta para la automatización. La verdad que es un tema bastante atractivo en este tema de la automatización, no solo la automatización, robótica también, que es parte de la automatización. Así que, no sé, ¿quieres probar, Jean-Pierre? Primero, si me gustaría saber si estás preparado. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, yo te escucho bien. Perfecto. Vale. Bien, vamos a dar paso a esta conferencia, Visión por computador como una herramienta para la automatización. Los temas que vamos a tratar hoy son, básicamente tenemos que hablar de automatización y visión por computador. Voy a mencionar un poco cómo se generan las imágenes y qué relación tienen con la energía y la interacción de esa energía con la materia para poder generar esas imágenes que llevan información del mundo real y al mencionar una serie de aplicaciones y finalmente unas observaciones generales de qué está pasando con este par de temas en el mundo. Bien. Automatización hace tiempo, cuando se hablaba de ella, se pensaba solamente como en máquinas que estaban dentro de empresas. Y básicamente se lo llevaban o por la imaginación o por ese imaginario colectivo se llevaba hacia lo que era una máquina que estaba armando carros o que era de una producción en serie. Pero el concepto de automatización ha venido ganando más amplitud y hoy en día nos encontramos con básicamente es tratar de reducir la interacción de los seres humanos a partir del uso de tecnología. Algunas personas piensan que esa interacción disminuida de los seres humanos va a terminar generando quizás más desempleo, pero otras personas lo que piensan es, mire, los seres humanos podemos llegar a hacer más cosas porque estamos siendo de cierta manera relevados a partir de máquinas tecnológicas. Entonces es como la ambivalencia o esa dualidad que tenemos en nuestro quehacer, en nuestro día a día. Esta definición que propone Red Hat me parece muy apropiada para la automatización justo en los tiempos en los que estamos, que dice, es esa disminución de la intervención humana utilizando tecnología. Y mencionan estas como cuatro posibles aristas de esa automatización, no solamente teniendo que ver con robótica o con la industria, sino que también me mencionan automatización empresarial en el sentido de lograr procesos dentro de las empresas a partir de solamente algoritmos, máquinas computadoras que te están contestando eh, las llamadas o que están siendo capaces de llevar la contabilidad. Esto también hace parte de esa automatización. La idea es que la automatización se puede implementar si las tareas son de alguna manera repetitivas o al menos se puede predecir qué es lo que necesitan hacer. Por otro lado, cuando hablamos de visión por computador, eh, estamos hablando de poder extraer información del mundo a partir de imágenes. Básicamente nosotros tendríamos como limitante que las cosas o los fenómenos se puedan representar como imagen. Así, lo que haríamos sería procesar, sacar datos, tomar decisiones, actuar. Ahí estaríamos completando ese ciclo de automatización utilizando la visión por computador como la parte de instrumentación. Ahora bien, eso de qué se puede ver como una imagen o qué es necesario para obtener una imagen, pues nos lleva a hablar sobre lo que es la energía y la materia. Inicialmente por acá tenemos eh, una fuente de iluminación, en este caso nuestra estrella, nuestro sol, o quizás nosotros le pertenecemos a ese sol más que el sol a nosotros. Esta estrella está emitiendo energía porque tiene una temperatura. Y esa energía o esa se va a distribuir, su potencia, perdón, en un amplio espectro.
Nosotros como seres humanos solamente podemos percibir una pequeña parte de ese espectro electromagnético y nosotros le llamamos a esa pequeña parte del espectro visible y es lo que percibimos como los colores. Pero cuando esa luz que sale desde el Sol viaja a través del espacio y llega hasta un objeto que está en nuestro planeta, pues va a interactuar con la materia. Entonces, cuando interactúa con la materia, voy a tener una energía que incide hacia un objeto cualquiera. Aquí he puesto algo parecido a un ladrillo, a un bloque. Parte de esa energía se va a absorber por ese objeto. Cuando se absorbe, entonces el objeto aumenta su temperatura porque está recibiendo energía y la está almacenando en sí. Parte de esa energía que está incidiendo se va a reflejar y esa reflexión puede ser como en un espejo, casi en el mismo ángulo que la recibió o en varios ángulos. Entonces, esa reflexión me va a dar una energía que salió de una fuente, interactuó con la materia y parte de ella se refleja. Pero parte también atraviesa el material y es una energía que se transmite hacia el otro lado del material. Nosotros percibimos el cielo como azul o azul clarito, no sé cómo le quieran llamar a ese color, porque es parte de lo que llega después de atravesar toda la atmósfera. Parte se reflejará, parte llega hasta nuestro piso, hasta nuestro suelo y se refleja y podemos ver entonces las hojas, las manzanas, los gatos, podemos ver todo ahí y es uno de los sentidos que nosotros hemos priorizado dentro de nuestra evolución. Ahora bien, habrá dispositivos que me permitan ver la información o la reflexión de esa energía en el espectro que nosotros consideramos visible y me va a generar imágenes como esta que estamos viendo acá a la derecha. Está un poco alterada, pero los colores son todavía perceptibles. Nosotros entendemos qué hay. Entonces, entender una de estas imágenes va a ser relativamente sencillo para nosotros como seres humanos porque la máquina está replicando lo que nosotros naturalmente hacemos. Pero yo también podría tener alguna otra sensor, otra cámara que me permita obtener información en otro rango del espectro. Entonces podría tener una imagen que esté ubicada, que su sensor esté especializado en obtener información infrarrojas a la parte del térmico y entonces las interacciones de las cosas que yo voy a poder percibir en ese espectro, en esa parte del espectro electromagnético, va a estar relacionado con otro fenómeno, no solamente la reflexión de los colores que estamos percibiendo, sino algo que está relacionado con la emisión debido a la temperatura que el objeto ya está obteniendo, además de la reflexión que se va a tener también en esa misma frecuencia. Entonces, la información terminaría siendo complementaria y dependiendo de cuál es el fenómeno que yo quiero analizar, pues voy a escoger un tipo de sensor u otro. También podríamos estar pensando en, en información que esté en ultravioleta. Y es así de pronto como las mariposas o algunos pájaros pueden ubicar que unas flores están a punto ya para ofrecer su néctar o no. Bien. Nuestro Sol entonces tiene perdón, una distribución de potencia como esta curva amarilla. Es una curva ideal de un cuerpo negro que está emitiendo energía debido a una temperatura como la del Sol. Nosotros como seres humanos que tenemos otra temperatura, pues tendríamos otro espectro. Y debido a que en ese rango de frecuencias, en ese rango de longitudes de onda, es la mayor emisión del Sol, pues nosotros como animales diurnos hemos evolucionado para ver esos colores, para enfocarnos básicamente en esos rojos, verdes, amarillos, azulitos, los violetas, para poder ver esos colores. Lo que está por encima y por debajo, pues, entonces va a ser parte no visible para nosotros. Cuando nosotros estamos en el planeta Tierra, pues una cosa es la energía que llega al tope de la atmósfera, la parte superior de la atmósfera, pero cuando la atraviesa y llega hacia
hacia el mar o hacia la superficie donde trabajamos, pues la energía ya es otra, porque la misma atmósfera lo absorbe, porque la atmósfera tiene algunos elementos, algunos compuestos que absorben en esas longitudes de onda y entonces me van a generar que los espectros que yo estoy recibiendo son, tienen algunos puntos mínimos. Entonces, en esos puntos mínimos sería apropiado analizar la atmósfera, pero no analizar qué pasa en el suelo, porque necesitaríamos tener energía que llegue hasta el suelo, hasta allá. Bien. Estas son firmas espectrales de diferentes materiales que nos podemos encontrar en la Tierra. Entonces alguien diría, bueno, si yo conozco mi firma espectral de un material, yo podría coger información, recopilar esta misma firma espectral y poder determinar qué tipo de materiales o de pronto qué combinación de materiales hay. La cuestión es que nosotros solamente podemos ver la energía que está contenido en este pedacito del espectro. Y peor aún, nuestros sensores, nuestros ojos, están enfocados, están diseñados por la naturaleza para recibir estas tres longitudes de onda prácticamente solitas y nada más. Nosotros le llamamos a una longitud de onda azul, a otra verde y a otra roja, y es lo único que tenemos en nuestro poder, en nuestro cuerpo para poder determinar qué hay allá. Sin embargo, podemos hacerlo. Bien. La cámara fotográfica es sin duda un intento para replicar la naturaleza. Tenemos un lente en ambas versiones, en la biológica y en la artificial. Tenemos al fondo un sensor que está compuesto en este caso por células nerviosas, células que son además fotosensibles. Nosotros hemos replicado lo mismo con unas matrices de materiales semiconductores en arreglos, bien sea utilizamos la tecnología CMOS o la CCD, vamos a tener en el fondo un material semiconductor con algunos filtros que me van a dejar pasar solamente la luz verde o la luz roja o la luz azul, igual que hay unas células que se enfocan en recibir la luz roja, la luz azul o la luz verde. Esta es la sensibilidad que se ha percibido en las células humanas y estas son las sensibilidades que se han percibido en algunos modelos de cámara. La que está por fuera es la sensibilidad del sensor si no tuviera ningún filtro y con cada uno de los filtros son las curvas que aparecen acá y pues podemos observar que es básicamente imitando lo que nosotros percibimos con nuestros ojos. Entonces, a partir de estos sensores vamos a capturar información de cómo está interactuando la energía, la luz, con los materiales que están en nuestra escena. Como son solamente tres tipos de filtros que tenemos en nuestros sensores, pues se generan eh, espacios de color. Un espacio de color llamado rojo, verde, azul o RGB, donde me va a decir, bueno, la intensidad de rojo o de verde o de azul en cada una de las partes. Vamos a hacer un arreglo diciendo cuál es la intensidad de rojo, verde y azul en todo ese arreglo, en cada uno de esos pedacitos. Y cuando haga esa unión o sea, vea la visualización de todo esto junto, vamos a obtener lo que es una imagen. Esa imagen entonces va a ser matemáticamente representación de una función de dos dimensiones y algorítmicamente o computacionalmente la vamos a almacenar como si fueran matrices. De hecho, son matrices. Lo que estamos diciendo es, mire, en un píxel determinado con una fila y una columna, voy a tener tal intensidad de rojo, en esa misma tal intensidad de verde y en esa misma tal intensidad de azul. Y lo mismo con todos los posibles píxeles que van a ser las combinaciones de filas y de columnas de cada una de ellas. En esta parte estamos viendo que nosotros como seres humanos podríamos describir estos colores R1, R2 y R3 como si fueran prácticamente el mismo, aunque estamos viendo que están cambiando. Nosotros lo percibimos como que hay
¿Es más claro o es más oscuro? Acá está más fuerte, más suavecito el color. Lo que estamos viendo es que efectivamente tienen la misma tonalidad, pero su intensidad está cambiando y entonces sus representaciones van a corresponder a versiones de linealidades, de versiones lineales el uno del otro. Entonces, el R1 multiplicado por un factor va a ser el mismo R2 y ese mismo R1 multiplicado por un factor va a ser R3 y por conservar esa linealidad nosotros podemos percibirlo como si fuera el mismo color, pero cambiando su intensidad. Ya otra sería la historia si nosotros lo que hacemos es alterar cada uno de los niveles de rojo, verde o azul de manera independiente, es decir, ya la tonalidad va a cambiar. A partir de estas formas de capturar información del mundo real y de llevarlo a una versión matricial, pues nosotros podemos generar aplicaciones. Una de las primeras aplicaciones que podríamos pensar sería, bueno, yo capturo imágenes, las guardo. Esa es una de las cosas que siempre hemos hecho desde que se están utilizando las fotografías. La primera cosa que se hizo fue guardar para la memoria, para la posteridad. Pero a partir de las fotos o las fotografías o las imágenes, ahora imágenes digitales, podemos tener más aplicaciones. Uno de los primeros tipos de aplicaciones van a ser entonces la detección de objetos. Esa detección de objetos vamos a tenerlo de dos sabores, de dos tipos grandes. Vamos a decir, mire, voy a pensar que en la escena que estoy capturando hay un solo objeto o que hay varios objetos diferentes. Voy a tener problemas de clasificación solamente donde lo que me interesa es saber que en esa imagen hay o no hay un tipo de objeto. En este caso me están indicando en esa imagen hay posiblemente un gato. Bueno, ahí estamos viendo el gato efectivamente, pero lo que me interesa en los problemas de clasificación es si en la imagen hay un gato o no, si en la escena hay o no el objeto que me interesa identificar. Otro tipo de problemas es involucra la localización de ese objeto. Me dice, mire, ahí hay un gato y está en tal parte de la imagen. Entonces, me involucra un proceso un poco más elaborado para poder identificar en dónde está. Ahora, si tengo varios objetos, puede ser que me identifique sus ubicaciones o que sea capaz de delimitar perfectamente es que este pedacito píxel por píxel es el objeto del que estoy interesado y el resto no. Entonces, en este punto, donde hemos logrado identificar píxel por píxel la pertenencia a un objeto, a eso que le llamamos la segmentación. Podemos tener entonces cuatro tipos de problemas que involucran la detección de objetos. Aplicaciones que utilicen este fue un proyecto en el que trabajé hace un tiempo. Eh, la idea era ubicar una cámara y algunos sensores inerciales en una pierna con miras a poder desarrollar una prótesis activa de pierna. La idea era que en la marcha humana uno es capaz de alterar la forma en la que camina cuando ve que va a pisar una zona más blandita o más dura, que tiene cierta textura, pues entonces queríamos replicar lo mismo en una prótesis que fuera activa, que fuera capaz de alterar su forma de caminar, su forma de actuar, pero entonces necesitábamos sacar información contextual. La cámara entonces se ubicó en esta parte de la pierna, en Colombia la llamamos la canilla, eh, y ubicamos un sensor inercial en esta parte del pie, sobre el empeine. La idea era que con esta secuencia de video y esta secuencia de los sensores inerciales sincronizadas me permitieran posteriormente identificar un algoritmo para poder hacer el disparo de estas imágenes de manera que salieran imágenes de buena calidad, o sea, con una buena nitidez, la mejor nitidez posible en cada uno de los pasos, y a partir de estas imágenes
que son como las que tienen aquí, estas son parte de las secuencias reales, identificar qué tipo de material era el que se iba a pisar. Estos eran las muestras de varias partes de la universidad donde hice las pruebas. Esto fue en la Universidad de Carolina del Norte y logramos hacerlo con una precisión del 95%, según recuerdo. ¿Qué retos hubo? Pues hombre, normalmente las imágenes, lo primero que uno busca es disminuir la cantidad de información que tiene porque disminuiría también la cantidad de procesamientos que se van a realizar. Entonces, la primera idea fue convirtamos esto a grises. Pero cuando nos llevamos la información a gris, pues perdemos información de color. El color es bastante importante para nosotros como seres humanos. De hecho, cuando ustedes van a describir algo, por lo general lo primero que mencionan es tamaño y color. Entonces, si pasamos las imágenes a gris, perdemos esa parte de la información. No seríamos capaces de identificar este como un pasto verde, de identificarlo de pronto de la textura solamente con este que es un acerrín que echan sobre el pasto, un tipo de mulch. Entonces, este tipo de aplicaciones requeriría un procedimiento de visión por computador utilizando la información de color. Para esa información de color, lo que terminé utilizando fue un espacio de color como el que está acá. Esos espacios de colores me permiten representar la información de manera distinta. Si ustedes observaban ahora el cubo del RGB, hombre, a medida que me voy alejando de cada uno de los ejes, el color va a ir cambiando y va a tener unas características. Las puntas no son, las puntas del cubo no son formas suaves. Lo cambiamos a un sistema de coordenadas esférico que además mostró algunos beneficios para otro tipo de tarea, que es identificar si mi imagen es falsa o no. Entonces, con este mismo sistema de color que utilizamos para este tipo de aplicaciones, de identificar cuál es el tipo de imagen, el tipo de cobertura que se va a pisar, la que está en la escena, pudimos también atacar este problema que me decía, mire, es que yo tengo imágenes que son verdaderas e imágenes que son falsas. Aunque ustedes no crean, aquí hay dos imágenes verdaderas, aquí hay dos imágenes que son generadas por computador, y eso representa un problema enorme en la actualidad. Básicamente, con generando imágenes por computador, yo podría generar también pruebas falsas. Y la generación de pruebas falsas es súper delicado a nivel de justicia. Entonces, desarrollar este tipo de alternativas que me permitan decirle, mire, identifíqueme si en esta imagen hay algo errado, hay algo que pueda ser falso o no. Estamos ayudando en mucho a lo que es los sistemas de justicia. Otro problema en el que utilizamos este tipo de identificación de objetos tenía que ver con el monitoreo de las vías. En Colombia, ese monitoreo de vías se hace a mano. Entonces se le paga a un profesional para que vaya a las carreteras y con una libretica va a ir anotando cuál es la intensidad de los huecos que está viendo o cuál es el tipo de deterioro que tienen las vías. Pues lo que hicimos fue un experimento en el que montamos una cámara en mi automóvil y nos fuimos a andar por las calles de Colombia. Afortunadamente en Cali, la ciudad donde hicimos el experimento, hay bastante problema con las vías, entonces logramos identificar varios tipos de deterioros. Y eventualmente lo que hicimos fue automatizar el proceso de la evaluación de la vía. La idea es que este tipo de proyectos se pueden ampliar para construir un sistema de información geográfica para inspección de vías, donde varios sean los vehículos que estén como agentes recorriendo las vías del país y, ¿por qué no?, pues de todo el mundo, tomando imágenes de las vías para poder hacer este monitoreo, para poder tener ese monitoreo georreferenciado y completo y actualizado pues a medida que se vaya haciendo. Este fue uno de los experimentos posteriores que hicieron algunos colegas
en donde construyeron ya un robot autónomo. Él iba ya ubicado con GPS, se le programaba era una ruta y él se iba a hacer su ruta. Bastante complicado hacerlo pues en nuestras vías, pero se logró tener esta experiencia. Ya se involucraron más sensores para poder medir otras variables del pavimento que no se tenían en cuenta y que no son fáciles de inferir a partir de solamente de las imágenes. Esta es otra tipo de aplicación donde se utiliza la detección de los objetos. Este es un proyecto de esta empresa, de Mirror Perception. Hay un muy buen amigo que trabaja ahí. Eh, en, en Colombia hay una licorera, en esa licorera, bueno, hay varias licoreras, pero en particular este proyecto es de una de ellas. En esa licorera tienen un proceso en el que tienen que empacar al final las botellas después de un corrugado de la parte de arriba. Y cuando empacan las botellas resulta que a veces no quedan las cajas completas. Entonces, eventualmente van a encontrar un vacío. La solución que tienen por ahora, porque es la más económica, es que reemplazan a la persona que está haciendo la inspección de este con una cámara y obviamente los algoritmos apropiados para la detección de falta una botella e inmediatamente le avisa a un operario para que vaya y ponga la botella que queda faltando. Al menos le dice en qué caja está. Esta es la primera etapa de este proceso, pero eventualmente lo que se va a terminar haciendo es que, aparte de solamente indicar mediante una alarma que hay una botella que está faltando, pues se van a poder mm, repetir o ¿cómo se diría? Se va a poder desviar esa caja para que vuelva y se le meta pues la botellita que quedó faltando para corregir el error que hubo. Y eventualmente lo que aspiraríamos nosotros es evitar este tipo de problemas que tenemos en varias ciudades de Colombia. Medellín y Cali sufren por este tipo de problemas, los tacos o los trancones o embotellamientos. Y eso se podría trabajar desde el punto de vista de, bueno, automaticemos también los semáforos. El problema es la parte de, tenemos que también aprender a respetar esos semáforos para poder trabajar con ellos. Bien. Esta es una aplicación de un robot que es capaz de recolectar frutas, es capaz de recolectar ah, fresas y eventualmente lo que utiliza es información de color para identificar si la fresa ya está en su punto de cosecha o no. No sería lo mismo eh, sacar unas fresas que no estén en su color, en su madurez apropiada. Entonces, esa información de color en las imágenes, la cámara va montada sobre el mismo bracito robótico que hace la operación, me va a permitir a mí determinar si la fruta ya está en su punto o no. Esa misma técnica se va a utilizar para identificar en este tipo de experimentos dónde está el objeto y además de dónde está el objeto, clasificarlo de acuerdo con su madurez. Estos son algunos eh, pimientos, sweet peppers son pimientos dulcecitos, pero su madurez me la va a indicar el color. Nosotros a ojo lo hacemos, pero esto se logra a través de una máquina que toma imágenes, identifica dónde está el objeto, dónde está el sweet pepper y los va desviando para que sean clasificados. Y todo eso es con información visible, pero podemos meter más información del térmico. Entonces acá tenemos una cámara de color, otra cámara de color y una cámara térmica. Me van a generar 3 imágenes. Con estas 2 imágenes soy capaz de hacer algo parecido a estereoscopía, como para tener una idea de las formas tridimensionales que van a tener ahí. Y soy capaz con esta tercera de enriquecer esta última. Entonces vamos a tener un proceso de correspondencia y de fusión de información. Y la idea es que con ellas uno sea capaz de identificar cuáles son esas frutas que todavía se podrían
camuflar con el follaje, ¿sí? Acá tenemos un árbol con hojas verdes, unas frutas que están verdes, entonces la información de color no me va a permitir por sí misma identificar dónde están las frutas, porque eventualmente voy a tener algunas hojas que van a tener el color verde muy parecido al de las frutas que quiero identificar. Entonces, cuando le enriquezco la información con la información térmica, vamos a obtener que soy capaz de visualizarlas, ¿sí? Entonces, acá tenemos una decisión ya fusionada. Eventualmente todavía vamos a tener algunos falsos positivos. Esos falsos positivos son eh, los de siempre vivir con ellos. Siempre uno pensaría que quiere 100% de efectividad, pero es realmente imposible. Hay que disminuirlos, sí. Y en ese mismo espectro térmico nosotros nos podemos encontrar con las aplicaciones de inspección de materiales. En particular, hay unos materiales con los que se elaboran los aviones, los barcos, los autos de carrera, todo este tipo de tecnología. Ustedes ven que un automóvil hoy día pesa mucho menos de lo que pesaba en los años 80 y es por el tipo de materiales que se están utilizando. Entonces, se debe hacer una inspección de esos materiales y por lo general, para no hacer ensayos destructivos sobre ellos, lo que se hace es un experimento como este, donde se ponen cámaras térmicas y una cámara térmica y algunas fuentes de iluminación. La fuente ya deja de ser el sol porque no se quiere tener información reflejada, sino solamente lo que es debido a al cambio de temperatura y una cámara que está registrando. Entonces, esas cámaras me van a registrar algo parecido a esto. Vamos a tener una zona más caliente, entre comillas, una zona con mayor excitación en esas longitudes de onda, unas zonas menos calentadas. A este fenómeno se le llama calentamiento no uniforme y algunos defectos que se van a tener que poder identificar ahí. Nosotros podríamos también visualizar estas imágenes como superficies y de hecho es algo que se utiliza para trabajar las superficies o los relieves o los modelos digitales, lo que tenga que ver con terrenos, se trabajan como imágenes, pero se tiene en cuenta que ellos representan su superficie. En este caso, la visualización es como de una superficie y a partir de técnicas de procesamiento de imágenes, de visión por computador, lo que vamos a lograr es que se puedan disminuir esos efectos de calentamiento no uniformes eh, y poder detectar dentro de ellos cuáles son las anomalías. Entonces, de, con algunas técnicas que me van a permitir hacer promedios y algunos filtrados, vamos a obtener solamente esta identificación. Esto es la plantilla, lo que se supondría que uno debería obtener, pero a medida que vamos implementando distintas técnicas, vamos a ver que esas detecciones van a mejorar. Esto fue un experimento de algunos compañeros de laboratorio donde trabajé hace un año y ellos desarrollaron estas últimas técnicas de cancelación de el fenómeno de calentamiento no uniforme a través de técnicas de optimización numérica, logrando pues una mejoría en las detecciones. Con información térmica nosotros lo que hacemos es enriquecer. Entonces, fíjense que estas son imágenes que capturé en algún momento. Estas las capturamos con un dron haciendo unos sobrevuelos sobre unos edificios y cuando pasábamos a térmico, pues me cogí algunas imágenes solamente como para mostrar que hay cosas que uno no ve. De hecho, esta me pareció muy interesante porque este baño, aquí detrás lo que hay es un baño, ya lo habían arreglado. Aquí había una fuga hacía mucho tiempo, hicieron la reparación, pasó creo que un mes y cuando capturé esta imagen me di cuenta que ahí todavía hay algo. No sé si hay una fuga, pero me está mostrando que hay algo en el material que no es consistente con lo que había antes. Y en el visible, ustedes, perdón, no se ve nada. Entonces en térmico, eh, obtenemos esta nueva información y lo que nos va a permitir es hacer algunas aplicaciones de salud estructural, similar a lo que hacíamos con los aviones o con los materiales compuestos. Estos son
campos de investigación que todavía están. Todavía la termografía cuando se utiliza en salud estructural se hace de manera cualitativa y estoy seguro, porque la tendencia es a eso, que la información cuantitativa va a mejorar esas revisiones estructurales que se puedan hacer. Estos son otros experimentos, otras imágenes que capturé un día caminando. Nos observamos algunos efectos acá por un aire acondicionado mal instalado y acá por que hay unas materas, hay unas matas, unas plantas que están creciendo encima de un muro. Bien, otro tipo de aplicaciones con los que podemos jugar o empezar a trabajar son las aplicaciones de reconstrucción. Reconstrucción es que ya no es solamente decirme, mire, en esa escena hay tal tipo de objeto o en dónde está ese objeto, sino que quiero sacar información tridimensional de la que hay ahí, de la que hay en las escenas. Uno de los primeros experimentos que se realizaron en el laboratorio donde trabajé fue con estas máquinas Kinect, hicieron algunos recorridos, generaron algunas reconstrucciones de esas superficies tridimensionales. Básicamente es una cámara RGBD, o sea, tiene color y mide distancia, y a partir de ella se pueden generar este tipo de reconstrucciones y desde esta se pueden generar los mapas arquitectónicos de las casas o de las construcciones. Eventualmente con esto uno es capaz de automatizar lo que es el control o mejorar las auditorías que se realizan sobre las obras civiles. Trabajamos también en un proyecto donde se tenía información digitalizada de la superficie de una zona, pero se quería visualizar. Es algo que normalmente un arquitecto o un ingeniero civil tendría que trabajar para hacer una maqueta, para mostrar cómo es una superficie en un pedazo. Esto fue un experimento. Pusimos acá unas marcas que funcionaron como marcas fiduciarias eh, y a partir de ellas podríamos con una cámara empezar a cambiar el punto de vista y verificar aquí cómo se quedaría viendo el objeto. La idea era llegar a incrustar objetos acá como si fueran edificios u obras nuevas. No llegamos hasta allá. Este proyecto creo que lo continuaron trabajando, fue los estudiantes a los que dirigí en su momento. Y este fue mi proyecto de tesis doctoral. Básicamente, yo estudié primero ingeniería topográfica, pero yo tenía muchos problemas para visualizar imágenes tridimensionales con este tipo de aparatos. Entonces, después de aprender algunos conceptos de edición por computador, dije, pues eso se puede hacer con imágenes, con procesamiento de imágenes y con tecnología. Entonces, nos enfocamos en identificar cuál es el problema de correspondencia y lo abordamos desde un punto de vista de automatizar este proceso. Para eso terminé generando el mismo espacio de color, de ahora que les mencionaba, era capaz de mejorar los rendimientos de automatización, los rendimientos de correspondencia entre imágenes aéreas y en ese proceso de correspondencia entre imágenes aéreas lográbamos también a partir de las cámaras que estaban puestas en la pierna, a partir de la obturación desde una IMU, capturar un par de imágenes muy cercanas entre sí, pero con un punto de vista ligeramente diferente. Con eso se reconstruye parte de ese suelo y se sabe si la persona va a caminar hacia arriba, hacia abajo o si está sobre una parte plana. Entonces, ese mismo proceso de reconstrucción también se aplicó en este proyecto, donde aparte de decirle a la persona, mire, o indicarle a la prótesis, usted va a pisar un tipo de suelo que es un adoquín, le podríamos decir está inclinado hacia arriba o está inclinado hacia abajo o está en zona plana. Finalmente, y porque creo que es apenas justo con el tiempo,
me gustaría hablar sobre algunas observaciones. Ayer hice una búsqueda en una herramienta de Google para ver en Google Scholar cuántas publicaciones tiene la palabra automation, haciendo referencia pues, a la automatización. Vemos que la cantidad de publicaciones ha estado en aumento. Obviamente, 2021 no ha terminado, entonces aquí estamos todavía en subida. Este no es el valor ya final, pero la cantidad de publicaciones han ido aumentando. Y vemos como puntos particulares acá qué pasó alrededor de 2014-2015. Hubo como un resurgimiento de esa automatización una aceleración nueva para esas publicaciones que tenían que ver con la automatización. Cuando hablamos sobre visión por computador, vamos a ver que ha venido con un crecimiento, ha venido con un crecimiento, y a partir del año 2016 quizás, hay también un proceso como de aceleración, la pendiente cambia acá un poco más abrupto, y va a estar relacionado con el surgimiento de nuestra nueva industria 4.0, que si ustedes están contextualizados con las tendencias tecnológicas, estamos hablando que nosotros estamos viviendo en una cuarta revolución industrial. Y es este término está acuñado prácticamente en los últimos 5 o 6 años. Entonces, a partir de ahí aparece un surgimiento y aparece que hay tareas que se pueden llegar a automatizar y que nosotros es cuestión de identificar qué tipo de fenómeno estamos viendo o estamos trabajando y ver con qué tipo de sensores podemos hacerlo. Antes se requería la menor cantidad de imágenes posibles para hacer un procesamiento, para hacer una cartografía. Hoy nosotros decimos, no hay necesidad de tener esas restricciones de la cantidad de imágenes, porque nuestras máquinas ya son bastante poderosas. Nuestras máquinas ya son de varios núcleos, me permiten paralelizar, me permiten además enviar a hacer tareas compartidas entre distintas máquinas. Entonces, la cantidad de información deja de ser un problema porque ya la tecnología me permite trabajarla. Y eso es lo que ha hecho el repunte de que nosotros volvamos sobre la automatización de procesos que quizás en algún momento se atacaron con algunos tipos de sensores, pero que ahora queramos atacarlos con una visión más holística. De hecho, las cámaras me permiten obtener una visión completa de cuál es el fenómeno, en lugar de solamente puntos que están por ahí. Y además, nosotros ya podríamos llegar a sobrepasar ese problema que teníamos, que les comentaba, de solamente tener tres tipos de colores que son los que nosotros vemos por naturaleza. Nosotros empezamos a desarrollar primero cámaras de color rojo, verde, azul. Empezamos también a ver que podíamos sacar información de los infrarrojos, pero hoy en día estamos trabajando con cámaras que son hiperespectrales. Cuando te hablamos de una imagen hiperespectral, lo que estamos diciendo es, mira, ya no hay clara una división entre un color rojo, un verde, un azul, porque estamos capturando casi que la firma espectral completa. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a ser capaces de llegar a soluciones basadas en decisiones basadas en la firma espectral directamente, en lugar de solamente sacar información en algunos punticos. En el futuro, vamos a estar hablando de ciudades completamente inteligentes donde las cámaras van a estar presentes por todas partes. Eh, Pienso yo, a nivel muy personal, que nuestros sistemas económicos y políticos van a tender hacia que prevalezca más el bien común que la libertad personal, y eso va a permitir que pongan cámaras prácticamente en todas partes y que uno desde que salga de su casa hasta que vuelva por la noche va a estar filmado. Básicamente porque a partir de estas cámaras los estados o las empresas o lo que esté por encima en cada uno de los países van a poder hacer el seguimiento. Básicamente si la persona salió enferma, si salió
con algunos síntomas. Ustedes recuerdan el año pasado todo lo que pasaba, todo lo que se buscaba hacer el seguimiento de las personas con algún tipo de síntoma respiratorio. Las cámaras térmicas me van a poder ofrecer información de este tipo. Las que se utilizan normalmente tienen 2, 3 grados de error, pero la tecnología va a mejorar y esas precisiones van a mejorar. Ahora, va a estar en nosotros, como los que diseñemos este tipo de soluciones, hasta dónde va a ser la invasión de la privacidad. Y ese es el punto que nosotros debemos llegar a, a, a delimitar muy bien. Las empresas ya están trabajando muchas en unos esquemas donde los operarios son muy pocos y las máquinas han empezado a reemplazar gran parte de la mano de obra. La industria agrícola, la verdad, en nuestros países, o al menos en Colombia, la industria agrícola emplea a muchas personas en la recolecta, pero son trabajos que se pueden hacer con máquinas y eventualmente ya existen máquinas haciéndolas, pero nuestra recolección manual nos ha dejado con algunas desventajas en los mercados internacionales, porque en otras partes hacen recolección con tractores o con algunas máquinas cosechadoras que van a permitir otro tipo de precios y otros ritmos de producción, ¿ya? Y nuestras, la tendencia que existe hoy para trabajar con visión por computador se ha visto muy influenciada por el resurgimiento de estas redes neuronales, pero ahora convolucionales, donde ya me aplican cualquier cantidad de filtros y funciones de activación para llegar a obtener ese tipo de soluciones casi que a pixel. ¿Listo? Esto es lo que tenía para ustedes hoy. Muchas gracias. ¿Preguntas? Bien, Jean-Pierre, muchas gracias. La verdad que muy buena tu conferencia. Me hizo pensar tantas cosas. En realidad, la verdad es que estamos recién creciendo como Sudamérica y todo eso. Me gustaría saber si hay alguna, déjame revisar el chat, si es que hay alguna consulta. Ya, no. Rubén Castro tiene su mano levantada. Voy a permitir, Rubén Castro. ¿Mm? permitir hablar Ya. Em, voy a ver en espectadores. en espectadores, ¿cierto? Sí, en espectadores, Rubén Castro, aquí está. Pero le eché el micrófono para que pueda hablar. No sé si va. Solicitar reactivar el audio, eso, ¿cierto? Ahí sí. ¿Aló? Ya, ¿Aló? ya, Rubén. Sí. No, buenas tardes a todos. La verdad, profesor Ricardo, se me activó esto, no sé cómo. La verdad es que no había presionado nada. Algo pasó. Ya, Solamente, no, comento, muy buena la presentación. En realidad, todas las presentaciones las he visto casi, me parece, todas las del día. Felicitarlos por la organización que han hecho y muy buenos los temas que se han presentado y motiva para poder seguir, ¿cierto? Eh, Conociendo más acerca de estos temas que ustedes están presentando. La verdad es que para mí he aprovechado este día que afortunadamente no tuve clases y me he podido empapar y renovar ciertas energías, por así decirlo, en cuanto a los temas que ustedes están ahí presentando el día de hoy. Muy, muy interesante. Muchas gracias por la qué invitación bien. a poder participar en el Infonore una vez más, ¿no? Solo eso comentaba el profesor. Qué bueno, Rubén. Qué bueno que te sirva. ¿Mm? Sí, sí, bastante. Ya. Bueno, yo voy a hacerle un comentario y una consulta a Jean-Pierre. Mira, se trata de lo siguiente. Este tema a veces preocupa porque tú tienes mucha razón en que cada vez este tema del video ya está siendo más común, se está trabajando más. Yo he llegado a la conclusión tal vez que una de las tantas cosas positivas que nos va a dar esto es justamente eliminar la delincuencia. Hoy día aquí en Chile, no sé en Colombia, pero hoy día en Chile han habido varios asaltos y la gente que va, los delincuentes que van arrancando las cámaras, los van
siguiendo. O sea, hoy día la policía hace un excelente trabajo de seguimiento y han podido perseguir a un grupo de delincuentes sin que vaya nadie detrás de ellos. Simplemente las cámaras los van siguiendo hasta ven a dónde llega. ¿Ya? Entonces eso es muy interesante y se ve que va bien, muy bien ese tema y como tú bien dices, va a ir más bien, va a ser más importante el bien común que, que, que la libertad personal de las personas. Yo creo que eso se viene. Hay un tema que me dejó muy pensativo hace un tiempo atrás, que fue una charla de unos, eh, de unos astrónomos que trabajan acá. Tú sabes que tenemos bastante telescopios aquí y es interesante. Cuando fui a una charla y me estuvieron explicando que hoy en día uno de los problemas principales ya que está teniendo la astronomía ya no es quizás el mirar qué parte o qué tan lejos del universo o cuántas partes, sino que me decían que en los telescopios que tenemos nosotros acá, donde ingresan científicos de distintas partes del mundo a hacer observación, de hecho son tantos los que quieren ingresar que tienen que pedir creo que con más de 8 meses de anticipación, una horita y rogar que esté despejado, me comentaban que en una hora de observación del cielo se vienen a generar hasta 3 teras de imágenes, hasta 3 terabytes de imágenes en una hora. Y estos telescopios están funcionando, bueno, todas las noches. No podríamos decir día y noche, pero todas las noches. Bueno, pero lo interesante es que entonces él comentaba, o nos comentaba ahí, de que hoy día ya se está haciendo imposible el procesamiento de las imágenes y el procesamiento de videos eh, en línea, o sea, en forma batch, o sea, empezar a almacenar y luego procesar. Hoy día se tiene que pasar por fuerza a una nueva etapa donde los procesamientos tienen que ser en línea, tienen que ser instantáneos y más bien los almacenamientos tienen que ser ya procesamientos de imágenes y no imágenes básicas en bruto, porque ellos me decían que ellos están transmitiendo vía fibra óptica. Yo no tenía idea que habían fibras ópticas que lograban velocidades. Me hablaba de transmisiones de más de 10 gigabits por segundo y cosas de ese estilo hacia el lugar donde están los científicos, pero, pero decía que es imposible el querer estar guardando, digamos, 20 terabits de imágenes, 30 terabits, para luego, mañana, pasado, o cada vez que se requiera algo, procesarla. Entonces, si bien está todo este avance que tú estás diciendo y que está bien interesante, pero estamos teniendo el problema justamente en que vamos a tener que acelerar estos procesamientos, vamos a tener que acelerar las conexiones, la conectividad como para trasladar luego esta información. ¿Qué piensas tú al respecto? Porque es muy cierto lo que tú dices, que esto va a ir creciendo, pero ¿tú crees que estemos preparados? ¿Aún nos quedará mucho tiempo? ¿Cuáles son nuestras falencias al respecto? ¿Mm? Bueno, tengo todavía el audio, ¿cierto? Sí. Bien, la cantidad de información ya hoy día no es problema. Básicamente tenemos acceso a ella. Es como lo que quería decir. Hay que escogerla. Hay que escoger de toda la cantidad que se pueda cuál es la mejor imagen o cuáles son las mejores imágenes que me van a permitir hacer las detecciones que busco. Eventualmente nosotros hemos llegado a un punto en el desarrollo de la electrónica en el que la ley de Moore ya prácticamente, yo pensaría que le quedaran por ahí 4 años. Sí, eso. Sí. Pero nosotros hemos venido también desarrollando, nosotros como humanidad, avances en computación cuántica. Y eventualmente esos computadores cuánticos van a permitir hacer mayor cantidad de operaciones al tiempo. Entonces, todo lo que logremos hacer con la electrónica que tenemos ahí disponible ahora, en algún momento va a tener que cambiar. Y eventualmente las formas de trabajar y las formas de programar van a tener que cambiar para adaptarse a esa nueva tecnología. Pero muy seguramente las bases o las decisiones que aprendamos a tomar ahora también van a servir en ese momento. Como la información no debería ser redundante, nosotros mismos
capturamos información constantemente con nuestros sentidos, pero no nos acordamos de todos los detalles. Nosotros hacemos una depuración. Nosotros no nos acordamos exactamente cuál era el color de la camisa del profesor que me dio la caseta, pero me acuerdo de la lección que me dio el profesor. Entonces, tendríamos que enfocarnos en cuál es la información más relevante que quiero llegar a guardar. No solamente guardar todos los datos posibles, sino de esos datos escojo y saco lo que es más relevante. Sí, 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 tienes razón. Y de lo mismo que tú dices, parece ser también de que para nada estamos cerca de terminar esta famosa revolución tecnológica, sino que nos queda un buen camino todavía. Bien, Jean-Pierre, muchas Está como gracias. empezando, ¿no? Sí, eso es lo peor de todo, parece que está comenzando, porque no sé si tu visión es parecida o no sé si me estoy extendiendo mucho también, pero a veces hace pensar de que lo que hemos hecho lo hemos hecho bien, pero todavía muy básico. Creo que hay que Sí, pegarle es una segunda básico. derivada a todas las cosas. Ese Es es súper un básico tema lo que que hemos hecho. siento a esta altura. ¿Ah? Bien, Jean-Pierre, contigo estaríamos cerrando este workshop. Muchas gracias por tu participación, Un muchas placer. gracias a todas las personas por participar. Y bueno, ahí trataremos de ir haciendo crecer este workshop a ver si el próximo año podemos mostrar nuevas novedades, cosas más que sean interesantes también, o mostrarles cómo va avanzando esto, que la verdad que cada vez, cada versión de workshop, eh, yo más bien me voy inquietando más que tranquilizando, porque cómo crece este tema y qué rápido va. ¿Mm? Eso es. Muchas gracias y Gracias. sería todo en el del workshop entonces. Ok, Mm, gracias. ok.